Buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Primeramente quiero pedirles disculpas por esta ausencia de una semana y media. Fuimos visitados por uno de esos llamados catarros que andan en el aire. Pero le damos la gloria al Señor que estamos totalmente recuperados y estamos aquí sobre la brecha de nuevo para traerles un mensaje de salvación y vida eterna. Aleluya. Gracias, Señor. Nada ni nadie nos puede parar. No existe arma forjada que contra nosotros pueda prosperar. Aleluya. Los siervos de Dios estamos cubiertos con la sangre de Cristo y tenemos sobre nosotros el manto del Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, Señor, por esta restauración total. Le damos gracias al Señor y toda la gloria y toda la honra es para Él. Aleluya. Hoy tenemos un mensaje bello para ti. Un mensaje lleno de autoridad y poder en su palabra. Aleluya. Gracias te damos, Padre, por usarme. Gracias, deja que el Espíritu Santo de Dios tome control. Aleluya. Y deja que cada palabra que salga por la boca de este siervo sea y se haga rema en el corazón de cada uno de los que escuchan. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. Queremos para empezar llevarte al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 7. Tenemos dos versículos para comenzar. Están en el 28 y el 29. Mateo, Gospel, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús estaba enseñando una vez más, como hacía todos los días de su vida. En su ministerio, que tomó 3 años y medio aquí en esta tierra, Jesús nunca paró de enseñar, de predicar, de ministrar, de hacer maravillas, milagros y prodigios. Esa era la iglesia de Cristo. Y dice que cuando terminó Jesús estas palabras, escucha, cuando terminó Jesús estas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina, es decir, apreciaban la doctrina que Jesucristo les enseñaba. Y decían, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba bajo su propio nombre y bajo su propia autoridad, totalmente diferente y distinto a los demás supuestos maestros. Jesús enseñaba en su propio nombre, su palabra. Él es la palabra, la autoridad santa del Dios de los cielos. Con esa autoridad santa les enseñaba, y ellos, dice la palabra, que se admiraban de la doctrina con que les enseñaba. Es decir, las enseñanzas que le daba, las instrucciones, la sabiduría que le daba, venían a través de esta autoridad en su propia palabra santa y también en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y también con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Vamos a ir aquí al libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 nos sella esta palabra que te estoy dando y nos da la respuesta que ustedes quizás estén buscando, porque en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 28 dice que había autoridad en su palabra, que les enseñaba como aquel que tenía autoridad. Sí, pero ya Jesucristo había sido bautizado
con el Espíritu Santo y su poder. Aquí, en el libro de Marcos o en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 9, escucha, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y una voz vino de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aleluya. Algo sucedió aquí, algo grande sucedió en el comienzo del ministerio de Jesús. Dice que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan, el primo de Jesús, el gran bautista, bautizaba en agua para el arrepentimiento de pecados. Jesucristo no necesitaba ser bautizado para ese arrepentimiento de pecados. Jesucristo nunca pecó, Jesucristo no tenía nuestra naturaleza pecaminosa, pero había un propósito. Y el primer propósito que tenía era el establecimiento y la aprobación del ministerio de Juan. Y el segundo propósito que tenía era darle inicio o dedicación al ministerio de Cristo, que necesitaba esa palabra de autoridad y santa, adquirir poder del Espíritu Santo. Y dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el agua. Dice: y luego, cuando subía del agua, después del bautismo, dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma descender sobre él. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo y su poder sobre esta palabra de autoridad santa. Aleluya. Es por eso que cuando él enseñaba había autoridad y poder. Y la gente como que se quedaban, apreciaban la enseñanza, porque dice que les enseñaba como aquel que tenía autoridad, sin saber que también estaba el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, la confirmación y la marca, el sello del ministerio de Jesucristo, que había acabado de ser dedicado para comenzar su obra redentora. Aleluya. Había autoridad en una palabra santa y poder del Espíritu Santo de Dios. Una combinación divina. Aleluya. Una combinación divina. Y eso abre las puertas para el tema de hoy. Una combinación divina. Aleluya. Una combinación divina. En la iglesia de Cristo. En la iglesia que después también cargaron los apóstoles. Jesucristo fue bautizado y fue bautizado en el Espíritu Santo para que la palabra de Dios, la palabra de autoridad santa, el Cristo de la gloria, adquiriera entonces el poder para que esa combinación divina pudiera funcionar. Aleluya. Nada funciona fuera de esta combinación divina. Es la combinación del Dios. Se te olvidó que Dios es santo. Es la combinación de el Dios santo, la palabra de autoridad santa y el Espíritu Santo de Dios. Es una combinación divina, santa. Tenemos que aprender que sin santidad nada sucede. Aleluya. Sin santidad nada sucede. Es por eso que esta combinación era necesaria. Es por eso que esta combinación tenía que ser realizada de esta manera. La palabra autoridad de Cristo Santo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí sucedió.
El Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 9 al 11 nos testifica lo que sucedió. Y esta fue la iglesia que también cargaron los apóstoles. Esta iglesia la adquirieron y la cargaron los apóstoles y funcionaba de la misma manera que la iglesia original de Cristo. En el libro de los Hechos, ellos cargaron todo este principio, toda esta doctrina santa y sana. Aleluya. Mira, si vamos al libro de Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos, el cual siempre les enseño que es el libro de los hechos del Espíritu Santo de Dios. Muchos le llaman el libro de los hechos de los apóstoles. Pero en realidad los apóstoles no hicieron nada si no fuera por esta combinación divina. Aleluya. Es el libro de los hechos del Espíritu Santo de Dios, sobre la autoridad de la palabra que fue revelada y adquirida por los apóstoles. Mira lo que dice aquí en el libro de los Hechos capítulo 1. Versículo 4 en adelante dice: y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén. Estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén con propósito. Le dijo, sino que esperen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. La promesa que Cristo le había dado, que vendría del Padre, y oísteis de mí, les dijo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. No podían irse. No podían salir de Jerusalén a ministrar, a llevar el evangelio, a hacer nada sin esta combinación divina. La autoridad de la palabra que Cristo le había dado, le había entregado, pero necesitaban el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esa combinación divina que se llama autoridad y poder en la santidad de Dios. Aleluya, santo. Dice entonces, los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones de los tiempos que el Padre puso en una sola potestad. Enfócate, en otras palabras le dijo. Enfócate en lo que te estoy diciendo. Hoy tenemos que enfocarnos en esta palabra que Cristo te está dando. Olvídate del resto. Nada de lo demás que esté fuera de la autoridad santa de Cristo, su palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Nada que esté fuera de eso funciona. Tiene que existir esta combinación divina, autoridad y poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es decir, no podían salir de Jerusalén. Los mandó a parar porque necesitaban no simplemente la autoridad de esa palabra santa confesada por fe, sino también necesitaban la combinación divina, el Espíritu Santo de Dios, que tenía que derramarse sobre ellos, dice, con poder. Aleluya. Tenemos poder del Espíritu Santo cuando predicamos la autoridad de su palabra santa. Aleluya. Una vez que esto sucedió, entonces la iglesia de Cristo que tomaron los apóstoles sobre sus hombros, la responsabilidad que adquirieron a través de la autoridad enseñada, la sana doctrina que Cristo les dio en 3 años y medio. Ahora le tomaba a ellos tomar lugar, tomar ese poder del Espíritu Santo para poder predicar la verdad. Aleluya. Para poder predicar la verdad, la única verdad, la palabra escrita, santa, la autoridad de Cristo. Aleluya. Y el poder del Espíritu Santo para poder caminar entonces en santidad. Se les olvidó mucho que Dios es santo. Dios es santo. Nada sucede si no hay santidad en el pueblo de Dios. Aleluya. En aquellos que han sido llamados a predicar la autoridad de su palabra. Escucha,
de su palabra santa y reciben el poder del Espíritu Santo para poder caminar en santidad. Aleluya. Y poder llevar el evangelio de salvación al mundo entero. Al mundo entero. Aleluya. Santo. Al mundo entero. Hace falta simplemente 2 ingredientes. No hace falta nada más, pueblo de Dios. Aprende esto. Hace falta 2 ingredientes. No hace falta nada más para poder predicar, para poder enseñar, para poder evangelizar, para poder llevar la verdad. Hace falta la autoridad santa de la palabra de Cristo, la que está escrita por miles de años, y la combinación del poder del Espíritu Santo, para entonces el siervo poder caminar en santidad, consagrado al Cristo de la gloria. Aleluya, santo. Así hicieron sus discípulos. Él nos enseñó por 3 años y medio a caminar en santidad. Aleluya. Los enseñó a caminar en santidad. Aleluya. A través de la autoridad, de las enseñanzas, de las instrucciones, de la sabiduría de su palabra. Aleluya. Declarada por fe, el autor y consumador de ella sobre ellos. Y ahora les llegaba el poder del Espíritu Santo. Preparadito estaban para ir entonces a ser testigos, a testificar en el poder del Espíritu Santo. Maravillas, milagros y prodigios iban a suceder. Aleluya. Él le dijo, cosas mayores que yo harán. Este era el momento. Este era el momento cuando ellos iban a tomar el lugar que les correspondía. Lo que Cristo les había enseñado por 3 años y medio. Doctrina sana y santa. A través de la autoridad de esa santa palabra declarada por fe sobre ellos. Aleluya. Ahora venía el poder del Espíritu Santo, el cual esperaron. No podían salir de Jerusalén. Tenían que esperarlo. Porque si no, nada sucede. Aleluya. Mi Dios es santo. Su palabra es santa. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que sucede en el reino de Dios sucede a través de la santidad de Cristo. Aleluya. Cosa que muchos no conocen hoy. No se predica. Santidad no se predica hoy. Ofende a muchos. Muchos van en contra. Porque no conocen que sin esta combinación divina de un Dios santo a través de su palabra de autoridad santa y el Espíritu Santo de Dios, nada funciona. Es por eso que hoy no vemos muchos milagros, maravillas y prodigios. Y hay tantas excusas. No, porque eso fue dado a los apóstoles. No. La palabra dice que ellos harán mucho más de lo que Él hizo. Nosotros también. Nosotros los que servimos a Cristo, aquellos que el Señor nos ha entregado una oficina, tenemos esa responsabilidad también sobre los hombros. Hemos visto maravillas, milagros y prodigios, porque hemos caminado en santidad con el Dios de los cielos, predicando con la autoridad de su palabra santa. Y el poder que ya está aquí. Aleluya. Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el que hace la obra. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, nada sucede. No podían solamente predicar la autoridad de su palabra santa. No podían simplemente confesar por fe la autoridad de su palabra santa. Necesitaban, aleluya, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Y así sucedió. Mira, te voy a llevar al libro de los Hechos, aquí mismo. Aquí sucedió todo. Este libro es los hechos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo de Dios que se alineó con la autoridad de la palabra santa de Cristo en el bautismo del Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Y se la traspasó. Fue algo que les entregó por gracia a cada uno de sus siervos. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3. Escucha, pueblo de Dios. Escucha, pueblo de Dios. Capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 1 en adelante, dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena
la de la oración. Escucha. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Y Pedro, con Juan fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Enfócate, le dijo. Enfócate en lo que te voy a decir. Hoy hay muchos de nosotros que tenemos que enfocarnos. Te estoy predicando, pueblo de Dios, para que te enfoques en la palabra de autoridad santa y el poder del Espíritu Santo que ya está aquí. Recibe, enfócate en esta administración. Enfócate, escucha lo que esta palabra te está diciendo hoy. Quizás hoy la necesites más que nunca. Quizás hoy la necesites más que nunca. Le dijo, enfócate, le dijo, míranos. Entonces el que estuvo atento, el cojo, esperando recibir algo de ellos, estuvo atento, tratando de recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate, aleluya. No tengo plata, no tengo oro. ¿Sabes por qué? Porque no lo necesitamos para llevar el mensaje de salvación, aleluya. No necesitamos ni oro ni plata para hacer la obra de Cristo. No necesitamos ni oro ni plata para hacer la obra de Cristo. Eso le dijo Pedro: oro y plata no tengo, pero lo que tengo, lo que tenía Pedro, lo que tenía Juan, lo que tenían los apóstoles, aleluya, el poder del Espíritu Santo alineado con la palabra de autoridad santa de Cristo, le digo: lo que tengo te doy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Mira lo que sucedió. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aleluya. Al momento se hizo el milagro. No hacía falta ni oro ni plata. Solo lo que hacía falta era lo que Pedro y Juan llevaban consigo. Aleluya. Lo que cada siervo de Dios tiene que llevar consigo. Aleluya. El poder del Espíritu Santo alineado con la palabra de autoridad y santa de Cristo, y caminar en santidad como ellos. Mira lo que dice la palabra. En el versículo 1 dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, a la hora de la oración, a la hora que está perdida en las iglesias de hoy. A la hora de la oración. Iban a orar. No iban a formar campañas para reunir millones de dólares, para llenar estadios, para después entonces venderle los milagros. Aleluya. Pedro y Juan iban a lo que se perdió en la iglesia de hoy. Hoy lo que hay en las iglesias es mucha bulla y mucho escándalo. Pero no hay ni arrepentimiento, ni transformación, ni sanidad, ni milagros, ni prodigios. Te lo tengo que volver a decir. Pedro y Juan iban a la hora novena, a la hora de la oración. Iban a orar lo que ya no se hace en muchas iglesias aquí. Hay unas cuantas iglesias locales con grandes siervos de Dios que todavía mantienen la santidad, aleluya, que todavía respetan la autoridad de la palabra de Cristo. Iglesias pequeñas, manadas pequeñas que no se escuchan, y porque no se escuchan no saben muchos de los que están afuera la cantidad de milagros, maravillas y prodigios que se logran todos los días. ¡Aleluya! No hace falta ni oro ni plata, le dijo. Ni plata ni oro tengo, pero lo que tengo te voy a dar. ¡Aleluya!
Y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que el ciego recibió. Él estaba esperando otra cosa. Él estaba esperando lo que esperaba regularmente todos los días: las limosnas, alguna moneda para poder vivir. El cojo. Pero el cojo recibió el milagro. Lo creyó por fe. Porque la palabra de Pedro confesada fue la palabra de autoridad de Cristo por fe sobre el hombre que no podía caminar. Quizás hoy tú no puedas caminar. Quizás estés postrado en una cama, por esta palabra que te estoy dando, aleluya, acompañada del poder del Espíritu Santo, te va a levantar de esa cama hoy. Levántate. Yo no te puedo tomar por la mano derecha, pero ya Cristo te tomó. Santo de Israel. Yo no te puedo tomar por la mano derecha como hizo Pedro, pero ya mi Dios te tomó. Agárrate de esta palabra, aleluya. Agárrate de esta palabra de autoridad santa, del Cristo de la gloria y el poder del Espíritu Santo que ya está aquí sobre mí. Aleluya. Santo, levántate, dice el Señor. Oh, levántate. Nadie más que tú sabes cuál es tu necesidad. Y mi Dios te está predicando. El Cristo de la gloria está tocando tu corazón. Y yo sé que desde el principio dijo que esta palabra se iba a hacer rema en el corazón de muchos. Tú eres uno de ellos. Aleluya. Levántate. Levántate. Se van a enderezar los tobillos y los pies. Aleluya. Se van a enderezar los tobillos y los pies. Si solamente pudieras creer. Aleluya. Dice: y saltando. No caminó. Versículo 8 dice: y saltando, ni tan siquiera caminó, saltó. Oh, serán los milagros que se veían en la iglesia de Cristo. Los mismos milagros que se veían en la iglesia de los apóstoles. La iglesia primitiva, aleluya, santo. Aquella iglesia caminando en santidad. A través de la autoridad santa de la palabra de Cristo confesada por fe. Eso fue lo que hizo Pedro. El Espíritu Santo de Dios tiene que obrar. ¡Aleluya! El Espíritu Santo de Dios tiene que obrar. ¡Aleluya! Hoy vemos muchos milagros vendidos. Hoy vemos demasiados milagros vendidos. ¿Dónde están esos que han sido sanados? ¿Sabes tú dónde están? Porque nadie lo sabe. Este sí, porque este está escrito. Mira lo que dice. Dice: y saltando se puso en pie. Y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, testificando. Aleluya. El Espíritu Santo hizo la obra, dice, y le reconocían. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto, por lo que había sucedido. Aleluya. Ahí está el testimonio. Está escrito, ¿tú sabes para cuándo? Para siempre. Aquí no hay fallo, aquí no hay error, porque todo esto fue hecho por la mano de Dios. Un Dios santo, con una autoridad santa en su palabra. Aleluya. Y el Espíritu Santo, una combinación divina. Sin esa combinación divina nada puede suceder. Es por eso que no sucede hoy. Es por eso que no sucede hoy. Es por eso que tú ves las iglesias y las personas, miles de personas entran y salen. Muchas de ellas salen peor que como entraron. Porque no hay autoridad en la palabra santa de Cristo y no hay poder del Espíritu Santo. La combinación divina se perdió hace muchos años. Esa combinación divina se ha perdido hace muchos años porque se han olvidado que Dios es santo. Que Dios es santo. Y que para que estas cosas sucedan, había que caminar en santidad. Pedro y Juan iban a la hora novena. Iban a algo que se ha perdido en las iglesias de hoy. La hora de la oración. ¡Aleluya! La hora de la oración. Cuando tú veas una iglesia llena de miles de personas, pero el pastor llame a la oración un día a la semana, van a ir 20 de ellos. Esa es tu iglesia. Van a ir 20 o 30 de ellos. Esa es tu iglesia. Los demás son los que vienen y van. Muchos de ellos saltamontes, que saltan de una para la otra porque quieren escuchar lo que quieren escuchar, no lo que el pastor predica. Estoy hablando ahora y refiriéndome a aquellas iglesias locales.
aquellas que no tienen miles, pero los que tienen son una manada pequeña. Aleluya. Y vienen a buscar el maná que Dios tiene preparado para ellos. De las grandes, no te preocupes. Esos son los que vienen y van a todas, porque de eso viven, de lo que quieren escuchar ellos, no de la palabra de Dios, no de la autoridad de la palabra santa de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Por eso es que nada sucede en esas iglesias. Son un culto tras otro, un servicio tras otro en un día, cortando la presencia y la unción del Espíritu Santo para simplemente complacer al hombre. ¡Oh! Pero mi Dios te está hablando hoy. Mi Dios te está hablando hoy, pueblo de Dios. Recibe palabra de autoridad y el poder del Espíritu Santo en tu vida hoy. Mira lo que sucedió aquí. Mira, Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 10, versículo 44. Esta es la combinación divina. La autoridad de la palabra de Cristo y el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra combinación. Nada sucede sin esta combinación divina. Dice Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Pedro estaba dando un discurso. Estaba haciendo una prédica. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. Pedro estaba dando palabra de autoridad confesada por fe. Aleluya. Santa. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, aleluya, nosotros, se derramase el don del Espíritu Santo. Claro que sí. Siempre que haya autoridad de la palabra de Cristo predicada detrás de los púlpitos, el Espíritu Santo de Dios que ya está aquí se va a derramar sobre ti. Tú, santo, si no puedes creer, ya lo estás recibiendo, porque aquí hay palabra de Dios con autoridad y el poder del Espíritu Santo. Dice, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Aleluya. Pedro no había terminado el discurso cuando el Espíritu Santo de Dios ya se había derramado sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Dice que aún los fieles se quedaban atónitos porque hablaban en diferentes lenguas. Habían sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. ¡Ah! ¡Sarrequeje! Hoy puede pasar contigo. Donde quiera que tú estés, no simplemente serás levantado, no simplemente se enderezarán los tobillos y los pies. Serás sanado y serás bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Si es posible creer en tu corazón que esta palabra de autoridad es santa y viene para ti con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Recibe, 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 recibe. Mira, vamos a ir aquí al mismo libro de los Hechos, capítulo 19. Mira lo que dice aquí. Hay muchos que verdaderamente no leen la Biblia, no se instruyen en la Biblia, y escucho muchas veces que aún como a Pablo se le fue entregado el ministerio más lindo que existe. Pablo recibió todas las revelaciones del Nuevo Testamento. Aleluya. Toda en su totalidad. La revelación del Nuevo Testamento fue revelada a nuestro hermano apóstol Pablo. Pero Pablo también hizo muchos milagros. Mira lo que dice la palabra para aquellos que dicen que no. Hechos capítulo 19, versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Hacía Dios milagros extraordinarios. Dice, escucha, por la mano de Pablo. Pablo era un hombre consagrado. Pablo era un hombre que tenía la autoridad de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se acuerdan del camino a Damasco? Ahí se la entregó. Pero ahí también fue bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahí también adquirió esta combinación divina. Y dice la palabra de tal manera, escucha los milagros que hacía Cristo a través de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños
o delantales de su cuerpo ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Aleluya! Ese era mi hermano Pablo. Ese era otro de los apóstoles, ungido con el Espíritu Santo de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios y la autoridad santa de la palabra de Cristo, la combinación divina. Por eso dice la palabra que hacía Dios muchos milagros de los que hoy tú no ves, de los cuales hoy tú no ves, porque no existe autoridad santa de Cristo en la mayoría de las iglesias de hoy. Y si no hay autoridad, el Espíritu Santo de Dios no se puede mover, no se puede derramar. Hoy lo que existe en las iglesias es palabra de hombre, palabra humana, palabra mundana, autoridad de hombre, autoridad mundana. No puede derramarse el Espíritu de Dios. Si tú no predicas el evangelio de salvación para salvar las almas, para que las almas puedan ser salvas, para que puedan venir a los pies del Señor, recibir sanidades, recibir salvación, liberación, si no predicas ese evangelio, si estás entreteniendo al pueblo en otras cosas, el Espíritu Santo no puede obrar, porque no hay autoridad santa en la palabra de aquel que está detrás del púlpito. El Espíritu Santo no se puede derramar. Pero la palabra dice que Dios hizo milagros extraordinarios a través del siervo de Dios, consagrado para Cristo. No vivo yo, dice, más vive Cristo en mí, aleluya. Consagrado para Cristo, a través de la autoridad de la palabra del Cristo de la gloria y el Espíritu Santo, la combinación divina que lograba todos esos milagros que Dios hacía extraordinariamente, dice la palabra, a través de Pablo. ¿Estás dispuesto a recibir tu milagro? Aleluya. La combinación divina está aquí. Palabra de Dios, la autoridad de la palabra santa de Cristo, aleluya. Oh, Santo de Israel. Y el poder del Espíritu Santo que está sobre este siervo, que camina en santidad, buscando la presencia de Dios cada día. Aleluya, Santo. Oh, hoy es tu día. Hoy es tu día. No escuches nada más. Escucha palabra viva. Palabra de vida eterna. Aleluya, Santo. Mira lo que dice aquí el libro. Oh, my God, my God. Hay que entender que hay que volver a la iglesia primitiva. Tenemos que regresar porque todo esto existía. Todo esto sucedía. Todo esto pasaba todos los días. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo y a través de los demás discípulos. ¿Por qué? Mira lo que dice la palabra aquí. Escucha. Mira lo que dice. Te voy a llevar al principio yo ahora. Te voy a llevar a donde comencé. Voy a llevarte al libro de Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29, donde comenzamos. Mira lo que dice la palabra. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba, apreciaban la doctrina que les enseñaba, su enseñanza, su sabiduría, la apreciaban en aquel momento, porque era algo diferente, era palabra fresca. Palabra que nunca habían escuchado, no era palabra religiosa. Dice de esa doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Te lo voy a volver a leer. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y no como los charlatanes de hoy. Y no como la cantidad de charlatanes que tenemos hoy, que en aquella época también existía. No como los charlatanes que tenemos hoy, que en aquella época ya también existían. Mira lo que dice el libro de los Hechos. El mismo libro de los Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tantos que Apolos estaba en Corintios,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, el siervo dedicado, el siervo consagrado, haciendo la obra de Dios a través de la palabra de autoridad y el Espíritu Santo, dice, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, escucha, hallando a ciertos discípulos. Si son discípulos es porque escucharon palabra. ¿Palabra de quién? No sabemos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Miren la respuesta. Esta es la respuesta de muchos hoy, de estas iglesias modernas de hoy. Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Oh! Estos son los mismos charlatanes de hoy. Estos son los mismos charlatanes de hoy, donde tú entras en esos supuestos templos, edificios grandes, llenos de personas que no saben ni tan siquiera lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y muchos dicen ser cristianos. Yo pertenezco a la iglesia tal, yo soy cristiano de tal iglesia. Oh, yo voy a la iglesia más grande que hay en mi ciudad. No, yo soy discípulo de esa iglesia. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque estos charlatanes de hoy, estos son los mismos que hacen o quieren hacer la obra de Cristo con el oro y la plata. Pero Pedro le dijo al cojo, no tengo ni oro ni plata porque no lo necesito para hacer la obra de Cristo. Aleluya. Lo que tengo te doy. Y el cojo fue sanado. Comenzó no simplemente a caminar, saltó entrando en el templo. Pero estos discípulos, los cuales se encontró en Éfeso, le dijeron que no sabían ni lo que era tan siquiera el Espíritu Santo de hoy. Eso está sucediendo hoy. Estos charlatanes de hoy, estos son los que te ofrecen el oro y la plata. Estos son los que quieren hacer la obra de Cristo con este pueblo de hoy a través del oro y la plata, enseñándole el evangelio confuso, el evangelio de la mentira, el evangelio de Satanás, el evangelio de la prosperidad material, que no tiene validez ni valor ninguno, porque no tiene autoridad de la palabra santa de Cristo, y el Espíritu Santo está ausente, no puede trabajar. Esos son los mismos charlatanes de hoy. Esto es lo que le enseñan al pueblo de hoy. Por eso le llamo la iglesia de Laodicea, la iglesia vacía, llena de personas, pero la ausencia del Espíritu Santo y la autoridad santa de la palabra de Cristo, la combinación divina, está muy lejos de estar ahí. Dice, no hemos ni tan siquiera escuchado que hay Espíritu Santo. No se les está enseñando hoy tampoco. Pero el cristiano tiene que saber que lo único que le están enseñando estos charlatanes de hoy son las cosas del mundo, el oro y la plata, las cosas del mundo. Pero el cristiano tiene que aprender a vivir que una vez que aceptaste a Cristo, el mundo queda a tus espaldas y la cruz delante. Tienes que aprender a vivir consagrado como hicieron estos apóstoles. Consagrados como aquellos que venían a escuchar la doctrina que Cristo y los apóstoles le predicaban. Y apreciaban la buena y sana doctrina que hoy no se da. Por eso entran y salen y son ciegos siguiendo a otros ciegos, porque los que están detrás de los púlpitos, estos charlatanes de hoy, no tienen ni autoridad de la palabra de Cristo, es autoridad humana, mundana, pagana, y el Espíritu Santo está ausente. No puede haber esa combinación divina cuando es el hombre predicando y no el Espíritu Santo de Dios. Santo. Cuando es el hombre formando un tema, cuando es el hombre escribiendo un tema para predicar, la autoridad de hombre, la autoridad mundana, pagana, humana, esa autoridad
no puede alinearse al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nunca hará la obra. Por eso es que tú ves que esas iglesias grandes entran y salen, pero no hay milagros, no suceden maravillas, milagros y prodigios. Nada sucede. Es simplemente bulla y escándalo. Pero no hay ni tan siquiera arrepentimiento ni transformación del corazón, porque el único que transforma el corazón del hombre es el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! El único que hace la transformación en aquel que ha recibido a Cristo verdaderamente se llama el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios hoy en esas iglesias de Laodicea? Iglesias vacías, iglesias del momento, charlatanes abusando del pueblo de Dios. Pedro y Juan iban a la hora, escucha, de la oración. Estos charlatanes de hoy hacen campañas de millones de dólares. Escucha, pueblo, hacen campañas de millones de dólares para llenar un estadio, para después venderte aún más el milagro. Milagros falsos, profecías falsas, palabras falsas. Pero mi Dios te está diciendo hoy, palabra de autoridad santa está llegando a ti, recíbela. Es palabra de Dios, está aquí escrita en el libro de los Hechos. La iglesia que heredó, la iglesia que congregó el pueblo de Dios, la iglesia primitiva, donde todo esto existía. Donde aún Pablo dice la palabra que Dios lo usó para hacer milagros extraordinarios a través de él. ¡Aleluya! Mira lo que dice. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, es decir, que nunca lo habían oído, ¿qué le estaban predicando? ¿Discípulos de quién eran? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiendo Pablo impuesto las manos sobre ellos, vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Discípulos de quién eran? ¿Discípulos de quiénes eran? ¿Quiénes son los discípulos de hoy? Los discípulos que no conocen ni tan siquiera que había un Espíritu Santo, que nunca se les había mencionado. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados. Quiere decir que esto no se les predicaba. A ellos nunca se les enseñó que había una combinación divina que se llamaba la autoridad de la palabra de Cristo, santa como su naturaleza, y el poder del Espíritu Santo que ellos no tenían, que no conocían. No lo pueden conocer, como no lo pueden conocer los de hoy. Hay cristianos entrando y saliendo en la iglesia hoy sin saber lo que es el Espíritu Santo, sin saber y experimentar nunca en su vida lo que es el poder del Espíritu Santo en su vida. ¡Aleluya, santo! Es por eso que tenemos que buscar una iglesia. No busques el número, ni la cantidad, ni lo linda que esté por fuera. La parte de los atrios puede cambiar de color. Lo que te hace falta es ver cómo es el interior de esa iglesia. ¿Quién está detrás de los púlpitos? ¿Qué se está predicando? Si hay palabra de autoridad santa, si el siervo está caminando en santidad y si el Espíritu Santo está obrando. Importante. Prepárate, pueblo de Dios. Esta palabra es para ti. Sé que estás inquieto quizás donde te encuentras. No estás seguro ni tan siquiera si eres salvo. De la misma manera que ellos no sabían si había un Espíritu Santo. My God, my God. Palabra
de autoridad, aleluya, santa. Y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que hace el milagro. Aleluya, ese es el que hace la obra. Pero tiene que estar alineado a la palabra de autoridad de Cristo. Si no hay confesión de fe de la palabra santa, de autoridad de Cristo Jesús, nada sucede. El Espíritu Santo no puede trabajar. Él obedece simplemente una sola palabra. Él obedece simplemente una sola palabra, la palabra que te estoy predicando yo hoy. Palabra de autoridad en Cristo Jesús. Levántate, te dice hoy. Levántate. Hoy se van a enderezar tus tobillos y tus pies. Aleluya. Yo no sé quién tú eres. Yo no sé cuánto lo necesitas. Pero si lo has creído hoy. Aleluya. El Espíritu Santo que está aquí está sobre ti hoy. Aleluya, Santo. Te quiere levantar. Te quiere sanar. Vas a saltar en vez de caminar. Aleluya. Si solamente lo pudieras creer. Oh, Santo de Israel. Gracias te damos, papi. Gracias te damos, mi Dios. Necesitan esta comunión divina que no se les está dando. Están todavía tomando leche en pomo. No saben lo que es comer un churrasco. No saben lo que es comer carne. Están todavía bebiendo en biberón. Porque no se les enseña. Porque no hay la combinación divina de la autoridad santa de la palabra de Cristo confesada por fe, para que puedan creer como creyó el cojo. El cojo estaba esperando que le dieran otra cosa, pero cuando Pedro le dijo, enfócate, míranos, enfócate en lo que te voy a decir. Así tienes que enfocarte tú hoy, en esta palabra que te estoy predicando, porque hoy es tu día. Si necesitas sanidad, hoy serás sanado. Y por encima de todas las cosas, si necesitas salvación, yo voy a orar por ti. Aleluya. Yo voy a orar por ti ahora mismo, para que puedas creer en esta palabra y puedas recibir el Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo que te va a dar convencimiento ahora mismo. Te va a hacer convicto de la necesidad de arrepentirte de tus pecados, para que entonces pueda haber una transformación en tu corazón y en tu vida. Aleluya. Baja tu cabeza, vamos a orar. Voy a orar, voy a declarar esta oración de fe para ti, que sé que necesitas arrepentirte y que sé que necesitas venir a los pies del Señor. Repite conmigo. Repetir esta oración no te va a salvar. Créela así. Baja tu cabeza. Repite conmigo. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo. Vengo a ti arrepentido, papá. Vengo a ti buscando tu perdón, papá. Vengo a ti confesando mis pecados, papá, y arrepintiéndome de cada uno de ellos. Aleluya. Jesucristo, entra en mi corazón ahora mismo. Te acepto como mi Salvador, el Salvador de mi alma, y te hago ahora mismo el Señor de mi vida. Aleluya, Santo. Entra en mi corazón. Aleluya, Santo. Perdóname, papá. Perdóname en el nombre poderoso de Jesús. Si has repetido esta oración conmigo y si la has creído en tu corazón, hoy eres salvo. Mi Dios te perdonó, te salvó, te santificó, te justificó, te hizo una nueva criatura. ¡Aleluya! Te ha reconciliado con el Padre. Todo lo que necesitas de ahora en adelante es creer, confiar y depender del Cristo de la gloria que acabas de confesar como el Salvador de tu alma y el Señor de tu vida. Aleluya, gloria a Dios, Santo de Israel. Yo sé que el Espíritu Santo tocó tu corazón y yo sé que muchos le han recibido hoy al Cristo de la gloria. Aleluya, el tiempo apremia y tenemos que cortar, tenemos que terminar. Sí, pero te prometo que el próximo domingo vendremos con un mensaje más de salvación y vida eterna para ti, para tu alma y para los tuyos en Cristo Jesús. Dios te ama, yo también. Aleluya.